Vivir con Sentido, un programa que te apapacha. Hola, ¿qué tal? Son las 6 de la tarde del 8 de octubre del 2018, son las 6:01 y hoy tenemos un programa muy interesante para todos nosotros y esperamos que también para ustedes. Hoy estará con nosotros el reconocido especialista en adicciones, el doctor José Montalvo, experto en ese flagelo que acaba con familias, que acaba con la economía, que acaba con la dignidad del ser humano. Ese flagelo que cada día lo tenemos más cerca y que, bueno, usted ya se imaginó, las adicciones. El doctor Montalvo nos va a decir qué es la enfermedad, cómo detectarla, cómo prevenirla y cómo iniciar la recuperación. El día de hoy será un programa que estoy seguro nos va a ayudar a todos a crecer como seres humanos. Muchas gracias a ustedes que nos están escuchando. Acérquense al radio. Agarren la pluma, papel, preparen sus preguntas. El doctor Montalvo les va a contestar todas las inquietudes. Llámenos al teléfono 55 53 46 20. El programa lo hacemos todos. Yo soy Luis Adame y para que nos vayamos conociendo quiero presentarles al equipo de Vivir con Sentido, que estará con ustedes Ana Paula Jiménez, terapeuta en integración emocional, socia fundadora del Centro de Desarrollo Ser con Sentido. Hola Ana Paula, ¿qué tal? Hola, ¿Lista? ¿cómo están? Listísima. Súper feliz de compartir con todo el auditorio este tema tan intenso que es adicciones. Luis Felipe Díaz Barriga, analista con toda la actitud, ¿no? Aquí estamos listos, ahí en toda la actitud, como tú dices. Y bueno, pues bien contentos porque fíjate que es un tema interesantísimo que vamos a ver hoy. Pues vamos a hablar de adicciones, no es cualquier cosa. Vamos a hablar de adicciones. Muy bueno, hay algo. Adicción. Sin palabras. Sin palabras. Fíjate, ¿no? ya desde ahí, ¿eh? Ya desde ahí. Es sumamente interesante, ¿no? Pues, ¿qué creen? Que ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor José Montalvo, y Ana Paula, que bueno, le encanta darle seguimiento a todos los expertos, nos va a platicar algo de la trayectoria. Además soy su fan, doctor. Gracias. Él es médico cirujano, especialista en adicciones, es actualmente director clínico del Centro de Rehabilitación Utopía, pero además ha dirigido y ha participado en los mayores centros privados y públicos con relación a adicciones del país. Bienvenido, doctor. Gracias, buenas tardes. Pues vamos a conocernos, vamos a encontrarnos, a llegar al otro. Claro. Doctor Montalvo, te damos la más cordial bienvenida, esta es su casa. A ver, cuéntenos, doctor, ¿qué es una adicción? ¿Cómo se origina una adicción? Bueno, el origen es múltiple. Puede venir desde la genética, del seno familiar, del gusto, del medio ambiente. Entonces, nosotros en adicciones consideramos que es un proceso multifactorial. No lo vemos como una sola causa, sino una policausal. Y que puede ser de todo el ambiente familiar, en la parte genética. El alcoholismo está reconocido ya, aunque nosotros cuando trabajamos no lo manejamos mucho para no generar culpas. Claro, claro. O sea, el joven o el alcohólico puede decir, a mí me tocó esto a mi papá, ¿no? O de mi mamá, y genera culpa. Y lo ideal es que generen responsabilidad. Porque además no es una sentencia, ¿cierto? O sea, el hecho de que tus papás hayan sido adictos o alcohólicos y tengas ese gen, De acuerdo. no quiere decir que tú lo De vayas a acuerdo, desarrollar. lo que se ha visto es que es por gen recesivo, ¿no? Exacto. No hay una dominancia, sino pues todos los que somos hijos de alcohólicos, pues seríamos alcohólicos. Exactamente. Lo que sí es un hecho es que la adicción es la enfermedad más terrible que pueda existir. Es muy cruel. Mucho, muy cruel. Inclusive tengo entendido que esta enfermedad pues como que provoca el vacío en el enfermo total, en la parte laboral, en la parte familiar, en la parte social. Es que aparte no nada más es en el enfermo, es en el entorno. Todo su entorno. Se calcula que cada adicto al alcohol o a las drogas afecta un promedio de 8 personas. Y en algunos casos hasta más. Más, ¿verdad? sí. Mucho más, ¿verdad? Sí, claro. entonces es devastador. Nosotros vemos que las familias, en todos los años que tenemos trabajando en esto, se desintegran, se rompen, hay tragedias familiares impresionantes, ya sea del enfermo adicto
o en ocasiones de la familia, que ellos generan un proceso que sería un tema de otro programa que se llama codependencia. Claro. Fíjate que normalmente cuando se hablan de estos temas, a mí me gusta mucho separar la palabra de adicción, como lo hice hace ratito, y que lo hice con toda premeditación, Sí, alevosía y ventaja. Yo normalmente veo cuando una persona, las personas que nos escuchan siempre conocen a alguien, al novio, a la pareja, al padre, que llegan y de repente lo ven de un estado anímico mal, y le preguntan, oye, ¿estás enojado? Y entonces contesta, no, no estoy enojado. Dice, caray, imagínate que lo estuvieras. Y esto tiene que ver porque normalmente lo que no hablamos, lo actuamos. De acuerdo. Lo que no hablamos, lo actuamos. La adicción tiene que ver con, la adicción es la manera en cómo nosotros estamos tratando de articular las palabras. Adicción es que no hay manera de decir o articular algo, y entonces lo actuamos. Esta cuestión del consumo de las sustancias, o lo que nos causa a nosotros adicción, es queremos decir algo con la adicción, o sea, queremos decir algo cuando estamos consumiendo alcohol, cigarro, droga, en fin, tantas sustancias que existen hoy en día y forman parte de este vacío que estamos hablando, de donde hay algo en la sociedad, hay algo en la familia, hay algo con la pareja, hay algo a nivel personal inclusive, porque como decías hace ratito, Ana Paula, están los padres que son alcohólicos, tienen 2 hijos, y a un hijo que es alcohólico le preguntas, ¿por qué eres alcohólico? Y dice, porque mi papá lo era. Pero al hermano que no toma una gota de alcohol le dices, oye, ¿por qué no tomas una gota de alcohol? Y te contesta, porque mi papá lo era. Exactamente. Entonces hay algo también a nivel personal. Hay una libre elección. En esta capacidad de poder no decir las cosas, o hay algo que no puede articular para decirlo, y que entonces se convierte en el vacío que incluye a todas las personas, y están buscando esta adicción como llenar el vacío, fuga. Pues lo que pasa es que el adicto vive sin sentido, ¿no, doctor? Sí, de acuerdo. De acuerdo, ¿no? O sea, ellos no tienen dirección, no tienen rumbo, no hay brújula, no, están a la deriva. Sí, porque además, inclusive, hace rato lo hablábamos fuera de cabina, muchísima gente consume alcohol o drogas y no desarrolla la adicción. En México se calcula que el 90% de las personas después de los 13 años hemos bebido alcohol voluntariamente. El 50% alguna vez nos embriagamos, o varias, y el 4% desarrollan alcoholismo, ¿no? ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Es lo que hace la enfermedad tan compleja, tan difícil, tanto de diagnosticar al inicio como de tratar. El diagnóstico, cuando ya la persona ya perdió todo, ya se quedó sin nada, ya tuvo una conducta inadecuada o daños físicos o mentales graves, pues es fácil hacerlo. El problema cuando nosotros vemos a los jóvenes es saber él en qué etapa está. Ya tiene un problema de adicción, el problema es conductual, el problema es la no comunicación, el vacío existencial que tenga, el seno, familia adicta, familia no adicta. Pero yo he trabajado con gente de buena posición social, económica y todo, tienen no adicción, distingue. lo único que cambian son las drogas. Esta no distingue nada, ni Y raza, también he ni trabajado edad, con nada. gente muy humilde que consumen de las drogas más baratas, pero las conductas y las actitudes son similares. Lo único que cambia son las condiciones sociales, el tipo de alcohol o el tipo de droga que consumen. Pero todo lo demás es igual. Ahorita que decías de los jóvenes, hay un incremento tremendo entre los jóvenes. ¿Qué pasa ahí? Mira, lamentablemente la última estadística nacional de adicciones nos revela que ya la edad promedio de inicio de los jóvenes es los 12 años. 12 años. 12 años, lo cual es preocupante porque a los 12 años, en la adolescencia, el joven todavía no tiene un desarrollo físico completo. Así que los daños a nivel mental y físico son más graves que cuando ya las personas son adultas. ¿Y a qué se debe este crecimiento, este incremento? Igual que el origen de la adicción es múltiple. Socialmente esto ha ido creciendo por muchísimos factores, en el cual la facilidad para conseguir las sustancias ilegales en la calle es asombrosamente fácil. Pero igual- Estoy de acuerdo con usted en la cuestión de ir al caso por caso, ¿no? Hay una, por ejemplo, cuando hablamos de morbilidad, ¿no? Cuando para las personas que nos están escuchando, ¿no? Cuando 2 o 3 factores se juntan, ¿no? 2 o 3 enfermedades se juntan en un mismo caso, que aparte de ver un problema de drogadicción o de adicción,
también hay un problema para hablarlo en términos que todos los podamos entender, de depresión, o cuando hay un problema neurosis obsesiva, o cuando hay algún tipo de problema y se combina entonces con la adicción y empiezan a formar diferentes aspectos, ¿no? Que yo estoy de acuerdo contigo, porque el origen en sí a nadie nos gusta sufrir, a nadie. Entonces cuando estás sufriendo un shock por una crisis, por una pérdida, por una muerte, y no sabes gestionar esta emoción, no tienes un entorno familiar adecuado o tú no has sabido gestionarla, quieres no sufrir. Lo que queremos todos los seres humanos es no sufrir. Entonces, ¿qué hago para no sufrir? ¿No? Si no lo sé gestionar desde adentro, entonces ocupo sustancias. No nada más hay adicción a sustancias, hay a redes sociales, pornografía, sexo, videojuegos, cualquier cosa que te distraiga de no sentir este dolor emocional que tienes, es una adicción, te puede generar una adicción, ¿cierto, doctor? Sí, de hecho se consideran dos tipos de adicciones. Unas, las que hablamos ahorita, el consumo, le llamamos adicciones tóxicas. Estamos consumiendo un tóxico, alcohol o drogas, legales o ilegales, incluyendo medicina. Y tenemos las adicciones no tóxicas, que es las que usted menciona, en el cual básicamente son conductuales y que llegan a ser tan o más severas en ocasiones que algunas tóxicas. Porque también destruyen todo. Y son sociales, o sea, no es como que te estés drogando. Puedes estar adicto a la pornografía en tu oficina sin que nadie se dé cuenta, no te puedes meter algún psicotrópico, pero son como sociales, ¿cierto? Entonces, Inclusive, hay algo que nos dignifica, que es trabajar. Exacto. Bueno, también, si lo hacemos en exceso, se puede hacer una adicción. Y la gente que trabaja tanto termina muerta, agarrándose el corazón, ¿no? Ahí es donde vienen las causas, porque una cosa es esta parte que dices de que a la gente no le gusta sufrir, es una posición infantil, o sea, es una posición del ser humano que se instala en el complejo edípico, como decía Freud, y entonces los demás me tienen que resolver los problemas y yo no quiero sufrirlo. Se frustra y entonces llega a una salida que pueden ser las adicciones. Pero vamos, lo normal es que la gente crezca, madure, se desarrolle y salga de esa posición infantil y se sepa enfrentar a la vida. Te hagas responsable de tus emociones. Esa es una posición. Y la otra posición es que puede haber un vacío y quedan llenar por medio de otra forma, ¿no? O sea, hay al caso por caso, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que ellos no quieren dejar de consumir, lo que no quieren es sufrir. Exactamente. Hay una línea. Y luego no puedes, porque luego muchas sustancias te alteran la química del cerebro, ¿cierto? Claro. Y entonces ya no es que no quieras, no puedes. O sea, necesitas ir con un médico que te ayude en este proceso, porque como es una enfermedad holística, es decir, afecta el campo físico, el emocional, el mental, necesitas una terapia que ataque todo, ¿cierto? De acuerdo. Seguimos en Vivir con Sentido, ya tiene sus preguntas. Estamos hablando de adicciones, no es cualquier cosa. Llámenos al teléfono 55 53 46 20. Aquí el doctor José Montalvo, especialista en adicciones, les va a dar respuesta. Doctor Montalvo, aquí hay un tema muy interesante. ¿Cómo se puede prevenir? Estamos hablando de jovencitos ya, de que la brecha se va pues abriendo o cerrando, ya ni sé. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Qué debemos hacer? Una forma de prevenir lo que estamos haciendo es informar. Las personas se tienen que informar. Si yo quiero saber cómo puedo prevenir a mis hijos acerca del alcohol, lo primero que tengo es aprender yo, informarme, ¿no? Porque es algo que está en la calle. Yo puedo pensar que a lo mejor no en mi casa, yo conozco muchos lugares en donde no se bebe y no se droga, pero ¿qué pasa con el entorno? ¿Qué pasa con la calle? ¿Qué pasa con la escuela, con los amigos? Con todo lo que nosotros conocemos que hay en los antros, en las discos, a los lugares de reunión de los chicos. O sea, hay muchísima información de consumo. Y además se glorifica mucho el consumo, lo cual es real. O sea, las drogas y el alcohol dan una pauta inicial de placer. Sí. Porque actúan en el cerebro donde nosotros tenemos sustancias naturales que se liberan y eso se provoca mucho. Y para ellos es lo que están buscando. Los seres humanos nos encanta el placer, somos hedonistas, y el jovencito que está descubriendo mucho más. Entonces nosotros como padres podemos prevenir informándonos primero, acercándonos a nuestros hijos con la comunicación. Yo conozco muchos colegios donde tienen escuela para padres, donde están abriendo estos programas preventivos que ya no son tabú. Hay instituciones que se dedican a la prevención, acérquense a ellos
El Centro de Integración Juvenil también da información sobre situación de prevención. Yo creo que es algo básico para la familia mexicana que prevengan a través de conocer y a través de informarse. Fíjate que yo luego pienso que como que son dos temas. Uno, el enfermo, y otro, la familia. La familia se da mucho a la negación. Como que no acepta que su hijo esté metido en un problema de drogas. Lo esconde. Entonces, en esos casos, ¿cómo se puede informar si no tiene pues, la disposición o la voluntad de hacerlo? Con los chicos yo creo que sí se abren programas psicoeducativos con los chicos acerca de, no tanto del daño o de lo que les va a pasar, porque francamente la prohibición o el asustarlos no funciona. No. No funciona. Yo he visto en muchas escuelas que lo han tratado de hacer de esa manera y no funciona. Los chicos se ríen, ¿no? Inclusive hasta de los ponentes, ¿no? Claro. Porque no será por la... Y hay señales, ¿no? Hay señales como tú como familia, papá, mamá, incluso pareja o compañeros, hay señales que te pueden indicar que esta persona está metida en adicciones, ¿no? Como falta de sueño, demasiado sueño, como comportamiento inusual, como hay como focos rojos que te pueden indicar. Hay muchos cambios conductuales, Exactamente. ¿no? Por ejemplo, tú empiezas a ver quién mejor conoce a sus hijos que los padres, papás, ¿no? claro. Tú sabes cuando tu hijo está enojado, está contento, cómo camina, cómo ve, cómo se viste. Si tú dices a ver ciertos cambios de conductas y actitudes, te está mandando mensajes. Exacto. Nosotros expedimos mensajes todo el tiempo, los más comunes son los verbales, pues, tenemos de conductuales, de actitud, ¿sí? Lenguajes que, como decían hace rato, no los mencionamos, pero los actuamos. Ujú. Y los chicos lo tienen mucho. Ujú. Si tú empiezas a encontrar en tu casa cosas raras, por ejemplo, ahorita que está de moda la piedra, que así le llaman popularmente a la cocaína base, Ujú. ¿en qué la usan? La usan en botes de refresco, en antenas de carro, en tubos, en pipas. La Claro. marihuana la fuman en peras, en manzanas. Entonces, todo eso uno lo puede saber. Y el factor económico, ¿cierto? Porque te están pidiendo dinero, hay pequeños hurtos en la casa, de repente, o luego tienen muchísimo dinero sin explicación. O sea, hay como varios focos rojos que tú como Son pariente... las señales, Exactamente. que te dan, inclusive hasta prevenir. y se empiezan a poner cierto tipo de tatuajes. Exacto. Yo no estoy en contra del tatuaje, pero cierto tipo, ¿no? O sea, repito otra vez, tú conoces a tus hijos, Claro. sabes cómo son, ¿no? Claro. De repente tu hijo cambia completamente su look, sus tatuajes, y dice, algo pasó, no sabes qué pasó, pero algo pasó. Ahí es donde yo creo que la obligación mía como padre es investigar. Es lo que dice Luis, ¿no? Donde dices de las dos partes. Una parte es el paciente, el joven que está en riesgo o en peligro o que ya está consumiendo, y la familia, ¿no? Los padres, porque hay muchos padres, a mí me ha tocado en mi consultorio que de repente llegan mamás con el sentido de culpa, que dicen yo tengo la culpa, y a lo mejor por mí él es, y por no querer sentir la culpa quiere no ver cosas. Entonces como que sí hay una parte también de prevención en el sentido de informarnos, no nada más de la persona que está en riesgo, sino de todo a su alrededor. Por ejemplo, que los padres de familia sepan el uso de la piedra, que está muy de moda, qué drogas son las que se están usando ahora, cómo se están usando para poderlo ver, y saber de alguna manera determinar en esta cuestión de la prevención, ¿no? Tanto de un lado como del otro. Fíjate que yo he visto casos en donde los familiares del chavo prefieren que se drogue en la casa porque está más seguro. Ay, claro, cierto. Dicen, prefiero que se drogue aquí en la casa a que vaya y se ponga en riesgo. O inclusive hay drogas más permisibles, ¿no? Que dicen, bueno, es alcohol nada más, se toma unas cuantas aquí y ya. Sí, O fumar no tiene nada de malo. y otras que le echan la culpa a los amigos. Claro, o pasa la otra también, que probablemente papá o mamá o los hermanos también sean consumidores. Quizás no a nivel de adicción, pero sean consumidores. Entonces dicen, si yo bebo, ¿por qué mi hijo no? Si ya tiene 17, 18 Que años. aprenda. O sobre todo con las hijas, dicen, que ella beba conmigo, así cuando salga con sus cuates no la cotorrean y se Exacto. pasan de listos, ¿no? Sí. Sin darse cuenta que a lo mejor ella no puede ser una consumidora social. Exacto. O sea, ella tiene otro tipo de problema que puedan tener la tendencia a desarrollar una adicción. Sí, lo detona. ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Nunca lo vamos a saber. Pero es que además, doctor, como lo dijiste, hay factores genéticos, hay estudios que
que lo avalan, pero por otro lado también el hecho de que tú veas a tus papás drogándote o drogándose, perdón, o con alcohol, te lo acerca. Es decir, si mi papá y mi mamá resuelven sus broncas y sus crisis tomando, no es tan malo, porque es tu figura de autoridad, es tu figura a la que aspiras. Y si ellos lo hacen, pues no va a ser tan malo. Entonces te acerca a ti esa opción de que pues, el día que yo tengo una crisis o tal, puedo tomar ese camino, ¿cierto? Sí, claro. Aquí la circunstancia es, cuando nosotros vemos a un joven, él es exclusivamente consumidor ocasional, experimental, y no pasa nada, o ya está en la fase de abuso, ya está teniendo intoxicaciones y ya está teniendo ciertos problemas en su vida, como puede ser el bajo rendimiento académico, el ausentismo, el gastar mucho dinero, el que se desaparezcan cosas en casa, son señales que te está dando. Yo creo que ahí es donde se tiene que hacer el foco, ya está aprendiendo. Yo francamente a mucha familia que después veo, le digo, ¿sabes qué? Cuando él se enferma, el doctor te manda exámenes de laboratorio. Claro. Y tú lo sabes, ¿no? El doping. Y yo te mando un antidoping. Exactamente. Como una medida preventiva. ¿Qué quisiéramos? Es como los seguros, queremos no ocuparlos, ¿no? Exactamente. Igual un antidoping, no queremos que sea algo Por positivo. no dejar. Pero lamentablemente ha habido muchos hallazgos de esa manera. Okay. Aún así encontramos lo que usted decía, encontramos negaciones, dice, no, a lo mejor está mal la prueba o... Por supuesto. Sí, y como son cualitativas, no te dice cuánto, ¿no? Nada más te dice sí o no. Y ahí es donde viene el trabajo de los profesionales cerca de la familia y con el joven. ¿En qué etapa está? Aquí no es cosa de moralizar, no es cosa a todos ponerle la etiqueta de adicto ni una prohibición así absoluta del consumo, pero sí saber establecer si podemos hacer un diagnóstico con los chicos, si ya están teniendo una fase, son líneas muy delgadas entre el uso y una adicción. Ahora resulta que cuando después de los estudios del antidoping sale positivo, empieza a ver en el enfermo una especie de cinismo o de culpar, ¿no? De hacer sentir culpable a la mamá que decía Luis Felipe. O a ti mismo. O sea, es un No, círculo culpan a la vicioso. familia. Ah, sí, también. Culpan a la familia. Bueno, culpan a todos, culpan a Dios, culpan a... ¿sí o no? Sí. Yo creo que otra manera, perdón. Es manera de que iba a prevención. comentar algo que fue muy curioso, que hace años yo trabajaba en una institución de cierto tipo social, en el que yo daba algo que se llamaba cuidado continuo. Iban chicos de familias con poder adquisitivo muy alto, y siempre decían que era porque le daban todo, ¿no? Y ese mismo día iba yo a una casa de recuperación que manejaba el padre Chinchachama, que en paz descanse. Y ellos decían, a mí no me daban nada. Era la paradoja, unos tenían todo, otros no tenían nada, pero llegaban a los mismos sitios. Llegaban al mismo lugar, ahí se emparejaban. Sí. Bueno, pues estamos aquí en Vivir con Sentido, estamos con el doctor José Montalvo y nos va a dar mucho gusto que ya empiecen a llamarnos. Mira, ¿puedo sacar dos? Sí. Preguntan que si el alcoholismo y la drogadicción tienen cura y que dónde localizan al doctor. Ah, correcto. Pues a ver, ya tu comercial. Bueno, me pueden localizar en el 2157-3680 en la Clínica Utopía con muchísimo gusto. No tienen cura, pero sí tienen un control absoluto y la gente puede vivir con muchísima calidad. Sí. También tenemos una llamada de me gusta mucho el programa y felicito a, muchas gracias, qué amables. También felicitan al doctor José Montalvo, a Luis Felipe y a Ana Paula. Pues estamos aquí en Vivir con Sentido, muchas gracias por sus llamadas. Gracias a Rosalba Sánchez, Ana María Rodríguez, Liliana Abud. Y nos están preguntando qué es Ser Consentido, Ana Paula. Tú eres la socia fundadora, sí. ¿Qué es Ser Consentido y dónde te pueden contactar? Gracias. Pues es un centro de desarrollo humano. Les voy a dar la página de Facebook, es CDH, C de casa, D de dedo, H de Hugo, Ser Consentido, o en el correo es igual, cdhserconsentido, @gmail.com. Ahí nos pueden escribir, nosotros damos pláticas, damos terapias individuales, grupales, vamos a empresas. Es un centro para ayudar a la gente a ser feliz. Doctor Montalvo, pues también están preguntando más personas dónde te pueden contactar. Yo estoy colaborando en una clínica de rehabilitación para adicciones, se llama Utopía,
El teléfono de Utopía es 21 57 36 80, ahí estamos en la dirección clínica. Doctor, bueno, pues ya hemos hablado acerca de lo que es la enfermedad de las adicciones, cómo se previene, cómo se detecta, pero al fin y al cabo hay algo muy importante que es la recuperación. ¿Tú crees en la recuperación? Completamente. ¿Estás Completamente enamorado? porque la he visto, estoy enamorado de la recuperación, conozco muchísima gente que ahora ya son hasta profesionales en el apoyo de las adicciones, médicos, terapeutas y público en general, que sufrieron este flagelo. ¿Cómo se inicia la recuperación? ¿Es a través del sufrimiento, a partir del sufrimiento? A través de la aceptación. Lo primero que tengo que hacer es aceptar que tengo un problema. No sé de qué tamaño, pequeño, regular o mayúsculo, pero lo primero que tengo que aceptar es que tengo un problema, o con mi forma de beber o con el consumo de drogas, que me está afectando a mí, está afectando a mi entorno. Estoy afectando a mi familia, a mi trabajo, a la escuela, a mi sociedad, a mi comunidad, a mi país, a mi mundo. A ver, dijiste, tengo un problema. O sea, no eres un problema, No. tienes un problema. Y hay mucha distancia para la comprensión de la familia. Por eso la aceptación es, inclusive en el programa de los 12 pasos, el primer paso habla de aceptación. Aceptación. Sí. Aceptación tuya y de la familia también. La familia también lo tiene que aceptar, porque la familia llega un momento que está severamente afectada. Cuando ya nosotros hacemos el diagnóstico de adicción, francamente las cosas ya están muy difíciles. ¿La familia se cansa? Sí. Sí. Sí, pero también desarrolló un proceso que se llama codependencia. Claro. Y la familia rescata y rescata y rescata y rescata, y a veces a los que le va peor es a la familia. Pues sí, muchas veces primero se muere el familiar que el que tiene el problema. Sí, porque a la familia en ocasiones le cuesta mucho trabajo poner límites, por lo que decían hace rato, porque generan vergüenza o culpa. Quizás yo soy el culpable de que mi hijo sea adicto, o yo soy culpable de que mi esposa tome pastillas, y yo la puedo comprar muy fácilmente. Entonces, sí, la familia genera culpa y también da vergüenza. Ser hijo de alcohólico genera muchísima vergüenza, Se oculta mucho, ¿verdad? se oculta mucho. Y es un círculo vicioso, porque a la vez de que estás teniendo como esta adicción y estás teniendo como este problema, sabes que lo estás teniendo, en cierta parte estás consciente de que no está bien lo que estás haciendo, y eso te genera culpa que se la sumas a todo lo que estás viviendo. Igual con la familia, o sea, es una culpa de, a lo mejor si yo hubiera sido mejor mamá, si yo no hubiera trabajado, y entonces es una culpa, como el doctor dice, es una negación total, ¿cierto? Sí, pero entonces el problema se puede perpetuar. Va durando mucho tiempo hasta que pasa algo, ¿no? Ya pasa algo muy severo. Cuando hay ocasiones, cuando llegan a nosotros, pues ya llegan como para ser referidos a un hospital o a un Punto de muerte. psiquiátrico. Ajá. Y yo siempre les digo, ¿por qué no antes, no? O sea, y a la familia después les digo, ¿qué les tiene que pasar para que reaccionen? Claro. ¿Tocar Una de fondo? las cosas que se dicen continuamente, una de las cosas que se dicen continuamente es que tienes que topar fondo. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el fondo, no? O sea, ¿hasta qué punto nosotros podemos ponernos un fondo nosotros mismos? ¿Cuál es tu ¿O hasta fondo? qué punto estamos nosotros preparados para poner? A veces el fondo es la muerte. Hay diferentes modos. Yo siempre he considerado que nosotros como profesionales y la familia estamos obligados a elevar el fondo. La enfermedad nos puede ganar, pero nos debe ganar luchando nosotros. Porque, de hecho, todas las enfermedades a veces ganan, la gente se muere, ¿no? Pero no podemos vamos a dejarlo a fondear, porque la gente es muy terca, está enfermo. Exactamente. Y el que está enfermo, las personas no podemos dar lo que no tenemos. Y la voluntad es lo primero que pierde un consumidor. Uno dice que tenga fuerza de voluntad, pues ¿de dónde la saca si no tiene? Exacto, nomás me dices cómo, ¿no? Ujú. Ay, échale ganas, y pues nomás me dices cómo. O sea, además, como estamos hablando, también afecta la química del cerebro, Claro. y también apaga el sistema nervioso central. Entonces, no nada más luego es voluntad, es que no puedo hacerlo, ¿no? No puedo hacerlo. Entonces, aceptar que tengo un problema es fundamental. Por eso la intervención de personas que hayan vivido esto es fundamental para mí, ya que un adicto, otro alcohólico, puede entender porque ya lo vivió, ya lo sintió. ¿Sí? Las personas que no han sentido esto dicen, bueno, pues nada más deja de beber, ¿no? O no te drogues. Sí, exacto. Lo ven así de Échale fácil. ganas. Sí.
¿Cómo le hace el otro? Que ya tiene una dependencia física, ya hay una necesidad física, no es que no quiera, ya no puede. Sí, te cambia la química del cerebro. Es ¿no? muy difícil de entenderlo, Exacto. pero habría que meterse, por eso la cosa de informarnos, habría que informarse para saber que sí, en efecto, hay dependencias físicas muy importantes, pero todas las drogas son desintoxicables, y hay una dependencia que es brutal, la dependencia psicológica o emocional. Esa es terrible. Fíjate que La ahí me señora gusta. Sandra Juárez, de Tlalnepantla, dice, me quiere traer una amiga a su hijo, imagínate. Pero tiene problemas de adicción a heroína y otras drogas. Tiene SIDA y además es homosexual. No sé qué hacer, pero tengo a un jovencito, mi hijo, de 20 años, pero no quiero arriesgarlo. ¿Lo acepto o no? Porque hemos buscado en Oceánica, pero es muy costoso para apoyarlo. Quiero que me asesoren. ¿Qué le dirías, doctor? ¿Por qué no saca una cita con nosotros? Con muchísimo gusto le damos una asesoría, una orientación para ver de qué manera los podemos apoyar. Que llame al teléfono. 21 57 36 80, con mucho gusto la atendemos. Doctor, la recuperación es desaprender la vida que llevaste con el consumo y tener que volver a aprender a vivir en la recuperación. Esto es dificilísimo, ¿no? Es muy complicado, es muy complicado. Se tiene que cambiar todo, la persona se tiene que rediseñar, en pocas palabras. Porque tiene que establecer todo un plan de vida nuevo. Como yo estaba funcionando, no aplicaba conmigo. Tengo que rediseñarme. Por ahí no era el camino. La cosa no es dejar de beber o de drogarse, la cosa es cambiar. Fíjate que hablando un poquito de lo que decíamos de dar información a la gente, ¿no? A mí me gustaría, para reforzar esto que estás comentando, irnos a lo básico, ¿no? Lo que decía Freud de lo del sujeto, del yo, el super yo y el ello, ¿no? El yo, cuando decía él, ¿no? Yo vamos a hablar de algún tipo de adicción para poder darle un ejemplo ahí a la gente que nos está escuchando, el fumar cigarro. Y el yo soy yo fumando cigarro. Y decía Freud, bueno, por ahí un super yo. Un super yo es el ideal de mí, o sea, un yo sin fumar. Normalmente todos pensamos en cómo le podemos hacer para yo llegar a ese ideal de mí. ¿Cómo puedo hacer a yo que fumo llegar al yo sin fumar? Hay mucha gente que por diferentes motivos tocan el cigarro y dicen, este es mi último cigarrillo. Pero la gran mayoría están a las 2 horas encerrados, escondidos en el baño, fumando, cargando una carga tremenda porque piensan que es de fuerza de voluntad. Y Freud dice, no, hay un ello, hay algo en el inconsciente que te pide fumar. Hay que hallar ese que hay en el inconsciente que te pide fumar, ¿no? No es nada más de fuerza de voluntad. Y también es lo emocional, como estábamos diciendo y como decía el doctor. Una cosa es, por ejemplo, hay estudios que dicen que a los 21 días el cuerpo puede sacar las sustancias a las que eres adicto. Si eso fuera cierto, sería cosa de encerrarte en una cueva 21 días donde no tengas acceso a esta sustancia o a lo que sea que eres adicto y ya está. Pero no es cierto. ¿Por qué? Porque además desarrollas una enfermedad a nivel emocional. Es una enfermedad que se tiene que atacar de varios frentes, del físico, aquí el doctor que es el experto, del emocional, del mental, porque de otra manera no se puede. ¿Estamos de acuerdo? Sí, hablábamos de inicio que es un proceso multifactorial, el origen de la adicción. Para un proceso multifactorial está comprobado que la multidisciplina es lo más eficaz. ¿Sí? Es decir, que un grupo de personas de la medicina, de la psicología, de la psicoterapia, consejeros en adicciones, grupos de ayuda mutua, diferentes corrientes psicológicas, pueden ayudar a un sujeto, terapia familiar, que necesitan cognitivo-conductual, humanista, gestal, ¿qué le funciona? Claro. Entonces, sí, está comprobado que la multidisciplina es eficaz para el ejercicio, ¿no? Por aquello de la dopamina, hacer Por todos algo como yoga, o si depende de la adicción, hacer un ejercicio más de mover el cuerpo, ¿cierto? Toda la terapia alternativa funciona. Exactamente. En las instituciones serias, el ejercicio es parte fundamental del programa. Por supuesto. Muchas gracias por su llamada, Verónica Morán. Muchas gracias a Luneta Martínez, un beso. Sergio Rodríguez, qué bueno que Radio 620 nos da la oportunidad de abrir espacios a este tipo de programas que hacen tanta falta.
Y también felicitan al invitado. Luis Vargas, Colonia del Valle, ¿me pueden dar datos sobre el Centro Ser Consentido? Pues Ana Paula, rapidito, porque Rápido los vuelvo a dar, nos pueden contactar por Facebook en Messenger, es CDH Ser Consentido o cdhserconsentido@gmail.com. Doctor Montalvo, normalmente cuando hay un problema de este tipo tan fuerte que afecta a una sociedad, a las familias, al trabajo, a la economía, etcétera, el gobierno interviene. Tú has estado en la parte también del gobierno un poco. ¿Qué ha pasado? ¿Qué resultados se han obtenido? Bueno, la Ciudad de México creó en el 2011 el IAPA, Instituto de Atención y Prevención de Adicciones, y la intención inicial era unificar y dignificar los centros de tratamiento, desde los privados hasta los más modestos. Y yo creo que sí está habiendo resultado, porque anteriormente había historias verdaderamente terribles en algunos lugares. Los famosos anexos, ¿no? Sí. Y ellos han cerrado muchísimo. Han buscado que se aplique una normatividad, la NOM 028, en la que nos regimos todos los que trabajamos en adicción. Y se está regulando, y ellos constantemente están visitando por zonas las casas de recuperación y hacen cursos para personas que no tienen licenciaturas, pero que son padrinos, que tienen experiencia en la recuperación, pero los están capacitando. Entonces, sí, el gobierno de Ciudad de México sí hizo algo a través de la formación del IAPA, y sé que en otros estados ya lo quieren replicar. El Estado de México, a través de Instituto Mexiquense, ya también está haciendo algo. Pero hablando de nuestra ciudad en sí, sí se está haciendo algo a través del IAPA. Fíjate que yo he visto que, por ejemplo, hay un accidente como consecuencia de alcohol, por ejemplo, y pues llega al nosocomio y lo atienden de las heridas físicas, pero no atienden lo que originó ese problema, que es la parte de las emociones. Y ahorita tienen la obligación de reportar, que también es por la Ley General de Salud, de hacer referencias. Si alguien está intoxicado, tienen que hacer referencias a los centros toxicológicos. Oye, y en México hay una buena cantidad de adictólogos, de médicos adictólogos. No hay muchos. No hay muchos, no. Es otro problema. Lo que sucede es que ya ahorita ya hay formaciones, hay preparaciones, hay diplomados, ya hay inclusive una especialidad en adicciones, pero todavía son pocos los que se dedican de lleno a este campo tan complicado. Y creo que todo tiene que ver también con lo que decíamos de dar la información adecuada, ¿no? Hay muchos lugares por donde atacan o enfrentan esta situación de diferentes puntos de vista, y algunos no se llevan muy buenos resultados, ¿no? Otros llevan experiencias negativas, y eso mancha de alguna forma, ¿no? Los que sí más o menos pueden hacerlo, ¿no? Es que si la persona no tiene la capacitación o la formación mínima en adicciones, lo que puede hacer es entrar a la parte reductiva del ego, ¿no? Yo voy sobre ti, a tu ego, a darte bien duro, a través de la descalificación, de un lenguaje soez, peyorativo, para provocarte quizás un temor, quizás a través del temor tú digas, ya no quiero regresar ahí, y sea la situación por la cual tú dejas de consumir, pero no haces cambios en tu estructura general. Ni funciona con todos, ese tipo. Funcionará con algún tipo de personalidad, pero como dices tú, Luis Felipe, hay que ir caso por caso, ver qué tipo de adicción, qué tan avanzada está, cuál es el origen, el entorno familiar, y sobre todo si es un adulto. O sea, niños como quiera, pero si es un adulto, ¿cómo le haces? ¿No? Entonces hay que irnos caso por caso. Doctor, y hablando de recuperación, tú eres enamorado de la recuperación, eso me da muchísimo gusto. Yo me imagino que tú debes de conocer cualquier cantidad de casos de personas que a través de, a partir de un sufrimiento, de un dolor tan fuerte, hayan logrado la recuperación. A ver, platícanos. Fíjate que conozco mucho, ¿no? Pero hay uno en particular que me da mucho gusto, porque ya ahorita ya es un hombre de 45 años, pero yo lo conocí de 17. Era un adolescente que estaba a nivel de calle. Lo llevaron a la clínica donde yo colaboraba, gente que lo recogió y que por humanidad lo llevaron. E inclusive estas personas samaritanas
le pagaron su tratamiento. Mira, Y nos costó un trabajo impresionante, porque él no quería. Él no lo quería. llevaron. No llevaron. quería. Pues, lo No arrastraron. quería, la familia no quería saber de él. Y francamente nosotros pensábamos que estaban perdiendo el dinero, nosotros el tiempo, ¿no? Pero la recuperación es tan asombrosa que algo pasó. En el programa, en los grupos de ayuda mutua hablan de un despertar espiritual. Exacto, Yo no una sé chispa. yo no sé si eso fue, la verdad no sé. O fue un milagro. Nosotros hablamos de milagros en Sí. aquella ocasión, pero hubo un cambio radical en el chico. Y después él nos pidió quedarse. Nos dijo, ¿en qué les puedo ayudar? Pero yo no puedo pagar. Terminó su programa y nosotros lo empezamos a preparar como consejero juvenil. Estando con nosotros, porque decimos, es que llegan muchos chavos y qué mejor que sea otro chavito Claro. el que lo reciba. Él se llama Lalo. Y después de eso, un compañero de nosotros que tú conociste, Manuel, le pagó la escuela. Le pagó la escuela. Le pagó inclusive una muy buena universidad y un chico muy inteligente. Nunca más volvió a consumir y ahorita es un empresario muy importante en México. Ayudar ayuda. Sí. Y tal vez aquí en este caso, el que él haya ayudado también te ayudó. Sí, no, para nosotros la recuperación da mucha gratificación. Y no necesariamente la gratificación es material, ¿no? Pero creo que nosotros los que estudiamos algo, nos dedicamos a algo de la salud, necesitamos este tipo de gratificaciones. Yo necesito los aniversarios de la gente. Oye, doctor, hace rato hablaste del milagro y pues yo tengo una curiosidad muy grande. Yo tengo entendido que tú atendiste pues bastantes sacerdotes con problemas de adicción. Sí. Y yo no me imagino pues cómo ellos pueden tener acceso a sustancias. Pues cómo- porque son seres humanos igual que nosotros. Sí. Y tienen igual defectos y virtudes. Y también exactamente. tienen información. Tienen de todo, ¿no? Tienen de todo. Inclusive, los sacerdotes, por una indicación de un papa, que en ese entonces el Papa Benedicto todavía no era papa, él dio la indicación para que los sacerdotes alcohólicos puedan concelebrar con jugo de uva. Ah, claro, tienen que Claro. tomar medidas. Son humanos. O sea, lo pueden Son hacer. humanos. Hay dos cosas que pueden hacer los sacerdotes, jugo de uva y en lugar del gluten de la hostia de consagrar, lo pueden hacer de otra manera. Y está permitido por el Vaticano. Y nosotros lo hacíamos en la institución donde yo colaboré con sacerdotes, que francamente fue un trabajo complicado, pero también tuvimos resultados halagadores con ellos. Y complicado porque algunos, pues, sí, la investidura que tienen es importante, pero nosotros como profesionales, todos son iguales. Y se enfrentan a muchas cosas, ¿no? También los sacerdotes. Pues escuchan todo el día, como nosotros los terapeutas, estás escuchando, tu trabajo es ese, escuchar problemas, escuchar a la gente, ser un oído. Y evidentemente si no tienes sanadas esas emociones se te van quedando y tienes de alguna manera que sacarlas, gestionarlas, ¿verdad, doctor? Sí, pero yo creo que, como decías tú, Luis, pues sí es difícil, pero este programa está dando muy buenos frutos. Fue un programa que creó el cardenal Posadas hace muchos años, en paz descanse el cardenal, y tiene frutos halagadores, ¿no? Están ayudando a la gente de la iglesia. Pues como siempre, el tiempo se va volando, el tiempo pasa. Creo que lo único que sabe hacer el tiempo es pasar. ¿Verdad? Y hacer Y lo hace muy arrugas. bien, tiene tanta experiencia que lo hace muy. Y pues nos tenemos que ir y pues le agradecemos muchísimo al doctor José Montalvo que haya estado con nosotros. placer. Realmente fue muy constructivo, creo que aprendimos todos. Muchísimo. Muchas gracias por venir, doctor, y por iluminarnos. Y muchísimas gracias por compartir lo que sabemos y poder apoyar a toda la gente. Con mucho gusto. Pues hoy aprendí a que mi enfermo adicto no es un problema. Hoy aprendí a que mi enfermo adicto tiene un problema. Correcto. Y que de mí depende aprender cómo manejarlo. Pues yo soy Luis Adame, les doy las gracias y los esperamos para la próxima semana a las 6 de la tarde. Buenas tardes. Buenas Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Vivir con sentido.
un programa que te apapacha.